tiene la herida de espada y vivió. Ahora, esta herida se le llama una herida mortal. Dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una herida mortal, ¿qué quiere decir? What's a fatal wound? It's fatal. The very definition tells you that it's fatal. La misma definición de herida mortal te dice que es de muerte, que se murió. Cuando una persona es herida mortalmente, no decimos, bueno, la herieron mortalmente, pero se salvó. Si alguien es herido mortalmente, ¿qué estamos diciendo? Se murió. Por eso la bestia no es, deja de ser, porque recibió una herida mortal, está muerta. No tiene poder político. Es la bestia que no es. Desde 1798 hasta 1929, por 130 años, la bestia no era bestia. Te dice, ¿cómo? ¿No era bestia? No, no era. La Biblia dice que es la bestia que no es, pero vuelve a ser, vuelve a subir del pozo de muerte, resucita. Justamente, una de las características de la bestia es que personifica a Cristo, toma el lugar de Cristo, falsifica el ministerio de Cristo. Cristo tuvo un ministerio de 3 años y medio. La bestia tiene un poderío y se le da autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. En el caso de Cristo son 3 años y medio literales. En el caso de la bestia son 3 años y medio proféticos. 1260 años. Cristo recibe una herida mortal y muere. La bestia recibe una herida mortal y muere. Pero Cristo vuelve a vivir y se sienta en el trono. Asciende al trono a sentarse en el trono de su Padre. La bestia vuelve a vivir y se vuelve a sentar en el trono del mundo, en el trono de su padre, el diablo. Porque el dragón le da su trono otra vez. O sea que es una falsificación del ministerio de Cristo, porque la bestia es el anticristo. Y la palabra anticristo no quiere decir el que está en contra de Cristo. Esencialmente la palabra anticristo quiere decir el que usurpa el lugar de Cristo, el que se hace pasar por Cristo. El apóstol San Pablo, hablando de este poder, usa esa misma expresión en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. No solamente el anticristo se opone a Cristo, pero también le usurpa su poder, le usurpa su autoridad y le usurpa la adoración que merece solamente Cristo. Dice el capítulo 2, versículo 3 de 2 de Tesalonicenses: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Noten que lo que hace el anticristo es sentarse
en el trono, en el templo de Dios, haciéndose pasar como si Él fuera Cristo. Por eso es el anticristo, el que toma el lugar de Cristo. Ahora volviendo, y no me he olvidado de la pregunta que hice, ¿qué es lo que desata los vientos? Que va a traer la tribulación y la angustia en este mundo como nunca ha habido. Estamos viendo que viene una terrible batalla y que los ángeles están aguantando los vientos hasta que reciban la orden: dejad ir los vientos. No hagáis daño a la tierra, al mar ni a los árboles hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Cuando estén sellados, Dios va a decir: ahora sí, suelten los vientos. Sigo leyendo la cita que estábamos viendo en la página 140. Dice: estos tienen un mismo propósito. ¿Quiénes son estos? Vamos de vuelta a Apocalipsis 17, versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Fíjense, hay 10 gobernantes que aún no han recibido reino, pero dice que van a recibir autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Fíjense, aquí están las dos cosas que le falta a la bestia. Ya tiene el trono, pero le falta el poder y la autoridad. ¿Y quién le va a dar el poder y la autoridad? La autoridad es un decreto que lo autoriza a gobernar al mundo. El poder se lo entregan los 10 cuernos que no han recibido reino. Son 10 gobernantes. Bajo el nuevo orden mundial, el planeta Tierra está dividido en 10 secciones geográficas. Una de esas secciones geográficas se llama la Unión Europea. Reúne a más de 20 naciones de Europa y ahora tienen una ley, tienen un gobierno, aunque cada nación es una nación aparte y tiene sus gobernantes locales. Forman la Unión Europea y tienen una Corte Suprema para toda Europa. Tienen un parlamento, se llama el Parlamento Europeo, que decide las leyes y que las hace cumplir. La sede de Europa está, la sede de Europa está en Bruselas. Allí está el edificio del Parlamento. Allí se reúne la Corte Suprema Europea para tomar las decisiones que atañen a todas las naciones de Europa. Este es uno de los 10 bloques que tiene el nuevo orden mundial. Son 10 en total. Dice que estos son los que le van a entregar el poder y la autoridad a la bestia. Y dice que van a reinar con la bestia. Y le van a entregar para que sea cabeza la bestia y reine sobre ellos.